porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe, iniciamos nuestro programa del día de hoy. Estamos haciendo nuestra reflexión sobre el Éxodo. Estamos en el capítulo 9, leyendo sobre todo la séptima plaga que decimos nosotros, conocida de esta forma. Nos habla sobre el granizo. Va desde el versículo 13 hasta el final, que es el 35. Nosotros estábamos en esta reflexión, estábamos diciendo que el anuncio de esta plaga, de este signo, de esta señal, se combina también con la amenaza de exterminar el poder del faraón. Porque justamente es una amenaza, ¿verdad? Terminar directamente nada más y nada menos que en el poder del faraón. Recordamos que el faraón también es considerado Dios, en este caso dentro de la cultura egipcia, y es por eso que aquí se está diciendo que es nada más y nada menos que terminar con este poder del faraón. Es la primera vez que se dice que el faraón mismo será eliminado. Es la palabra kahad. Kahad, entonces en hebreo significa eliminar, lo que muestra el crecimiento de la intensidad de las plagas. Cada vez entonces las plagas como que van tomando más poder, más fuerza, y con esa posibilidad de exterminar todo poder del faraón. Así, hasta ahora había afectado a distintos elementos que molestaban, ¿verdad?, a las personas y al faraón. Ahora, sin embargo, se anuncia su muerte, lo que es un anticipo de la 10ª plaga, como nosotros sabemos. Cuando muere el primogénito, nosotros estamos diciendo que justamente está muriendo el dios de Egipto, el dios faraón. Caerá sobre su hijo, esto al final, es decir, el primogénito. A continuación se matiza también tal anuncio recordando que su presencia tiene como fin resaltar, por contraste, el nombre de Dios. Esto lo encontramos también al final, lo que para el lector es un signo de que la narración ha de continuar. Hay dos cosas sorprendentes en estos versículos. Lo primero es que el granizo es un fenómeno meteorológico propio de Canaán, decíamos, pero no de Egipto. Esto solamente se realiza, decíamos también nosotros, en Canaán y no en Egipto. ¿Por qué? Porque justamente por el clima, ¿verdad?, por la forma de ser en Egipto no existe la posibilidad de estas lluvias y menos aún la posibilidad del granizo. Sin embargo, esto sí puede suceder en algunos lugares de la parte de Canaán. Es cierto que en las narraciones legendarias las coordenadas físicas se distienden, pero con todos los demás elementos de las plagas. Pero esta vez parece evidente que el redactor está ubicado en Canaán y refleja las condiciones climáticas de esa región. Lo habla directamente como si estuviese en Canaán, ¿verdad? O sea, es una cosa impensable, una cosa imposible que suceda en Egipto, la cuestión de la granizada. Un anuncio así debe de haber sido más impresionante para el lector u oyente de Canaán que para los egipcios, a quienes habría que explicarle en qué consistía el granizo. Para la granizo, lleva en este caso. Debe explicar, nunca ando huerecoya. Entonces, claro, para el lector, que es un lector de la tierra de Canaán, ciertamente que esto sería una cosa bien impresionante. Ñande en Guaná, ya lleva ñande coya y cuajo, allá en página la Amantagua lleva la granizo cuera anoñana canijina ñandu pona allí cuapona, pero para el egipcio no decía nada porque incluso hija de más o menos debe explicar llegan a su la granizo. Lo segundo que llama la atención es que se le da también al faraón la fórmula para evitar ser
agredido por la plaga. Se le da al faraón la fórmula para evitar ser agredido por la plaga. Esta fórmula no es: si dejas salir a mi pueblo, no enviaré el granizo, sino que le dice que si se recoge el ganado y las personas, estas no serán alcanzadas por las piedras. Estas no serán alcanzadas por las piedras. La sensación es que se trata de una plaga pensada para atacar las plantaciones y que por extensión afectará a las personas y a los animales, que no creyendo en la palabra de Dios se expongan al fenómeno. Entonces es una forma de decir que está más bien para los animales y que viene también para las plantaciones más que para las personas. Bueno, también la narración señala que hubo quienes temían a Yahvé, dice aquí en el versículo 20-21, directamente nos dice que algunas de las personas temían de lo que podía suceder. Algunos servidores del faraón, atemorizados por las palabras o por la palabra del Señor, pusieron bajo techo sus esclavos y ganados, pero otros no hicieron caso de esta amenaza y dejaron en el campo a sus esclavos y a su ganado. La narración señala que hubo quienes temieron a Yahvé entonces en este sentido y protegieron a las personas y al ganado, mientras que hubo otros muchos, ¿verdad?, que no lo hicieron. La mención de que hay egipcios sensibles a la palabra de Dios es también una modificación significativa en este incremento del poder de las plagas. Por un lado, se radicaliza el evento en contra del faraón, entonces va contra el faraón directamente, pero por otro, comienza a haber signos también de que hay quienes escuchan lo que se les está diciendo. Hoy coñanda porque lleva están en las hindúes y na para lo icota haumia hate muy sensible vea umia ojeya o poco veñan de yara ve corazones acuerdo por un ya po casos ese cuera. O sea, procuran evitar, procuran vivir de acuerdo a esa amenaza que está sucediendo. Pero sin embargo, a quien se le va dirigida la palabra, a quien se le va dirigida la palabra de la acción, ¿verdad? Sin embargo, oñemo lleva, oñemo acá nos inducei, ando ya posein baebe en este sentido. Por eso, la mención de que hay egipcios, ¿verdad?, sensibles a la palabra de Dios es también una modificación significativa en el incremento del poder de las plagas. Las plagas, entonces, que cada vez tienen más fuerza, intervienen en la vida de las personas. Por un lado, se radicaliza el evento en contra del faraón. Por el otro, comienza a haber signos de que hay quienes escuchan lo que se les está diciendo. Esto también estará presente en la reclamación de los siervos del faraón en la siguiente plaga, y puede igualmente vincularse a la multitud que se sumó a los israelitas en el momento de la salida. El gesto de Moisés con su bastón se descargó sobre la tierra, truenos, granizos y relámpagos que destrozaron la hierba, los árboles y a las personas, ¿verdad?, y las bestias que estaban a intemperie. Eso entonces encontramos principalmente ya desde el 22 al 26, ¿verdad? Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo. Entonces de Yara, como las otras estructuras, también actúa de esta manera. Y que caiga el granizo sobre la gente, los animales y la vegetación que crece en los campos, en todo el territorio de Egipto. Moisés extendió sus bastones hacia el cielo y el Señor envió truenos y granizo. Es importante entender al extender el bastón, la fuerza entonces de Dios que se manifiesta a través de este signo. Volvemos enseguida con más. De Yara. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. El Papa viajará 3 días a Rumanía del 31 de mayo al 2 de junio, 3 semanas después de su viaje a Bulgaria y Macedonia. Visitará 3 ciudades, Bucarest, Iași y Blag en la zona de Transilvania y el santuario de la Virgen María Sumuleu-Șuc. El viaje es delicado, pues aún no se han superado las tensiones y recelos entre la Iglesia Ortodoxa y la Greco-Católica, que fue suprimida por los soviéticos en 1950. El 82% de los rumanos son ortodoxos, el 6,4% protestantes y el 4,3% católicos. Curiosamente, se cumplen 20 años de la visita de Juan Pablo II a Rumanía en 1999, que fue su primer viaje a un país ortodoxo. En aquel entonces, cuando acabó la misa central, mientras le acompañaba el patriarca ortodoxo Teoctist, la multitud lanzó gritos a favor de la unidad entre católicos y ortodoxos. Volvemos con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre el capítulo 9 del libro del Éxodo, sobre la
séptima plaga que nos habla sobre el granizo. Justamente nos decía en este versículo 23, Moisés extendió su bastón, dice, hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo. Cayeron rayos sobre la tierra y el Señor hizo llover granizo sobre Egipto. El granizo y el fuego que formaba remolinos en medio de él se precipitaron con tal violencia que nunca hubo en Egipto nada semejante desde que comenzó a ser una nación. Entonces aquí nos está explicando algunos elementos, ¿verdad? Cómo la naturaleza misma se pone en contra. Y dice, esta es la primera vez que sucede, dice, desde que Egipto fue nación. Primero ese gesto de Moisés, ¿verdad? De el extender el bastón. Se descargó sobre la tierra truenos, granizos, relámpagos que destrozaron la hierba, los árboles y a las personas y a las bestias que estaban a la intemperie. Ya mencionamos entonces que el granizo debe de haber sido tan impresionante para los oyentes de Canaán, que para los egipcios que lo desconocían. La expresión de que el fenómeno fue de tal magnitud que superó cualquier otro en la tierra de Egipto desde que fue creada. Es parte del clima creacional que trasunta esta plaga. Dios está afirmando su identidad como Señor de la tierra y hacedor de portentos nunca vistos. Parte de esta identidad se expresa en el hecho de que, así como había hecho en 8, 18, 9, 4, en esta oportunidad la tierra de Goshen, donde habitaban los israelitas, fue también preservada de la plaga. Siempre esto nos da a entender. El granizo mató, dice, a todos los hombres y animales que se encontraban al aire libre en el territorio de Egipto. Arrasó toda la vegetación de los campos, destrozó todos los árboles. Solo se libró del granizo la región de Goshen, donde habitaban los israelitas. Siempre Ñande Yarekó entonces esa bendición especial de parte de Dios. En el versículo 26. Apecha entonces Ñande Yaikua ya hoy Ñande Yara Baishapa o Jaljuga lleva Baishapa Ñande Raljuro a Ñande Recogina Peipope. No permitir y comba eve Ñande es el significado principal, es lo que nos quiere transmitir el autor sagrado. Dentro de todas estas narraciones, simplemente para mostrar el privilegio también, la elección de Dios sobre el pueblo de Israel. En el versículo 27 al 32 dice que el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, esta vez debo confesar mi pecado. Hay que ver. Entonces la faraón, oye, pues o poco más ese, entonces, y no, en esta ocasión vamos a mandar mis pecados. El Señor tiene razón. Por primera vez entonces, razón a Dios. Mientras que yo y mi pueblo estamos equivocados. Ella misma va a la ella. Estamos ya guatajinas, entonces cuando ella ya por fin que el faraón se da cuenta. Rueguen al Señor que haga cesar los truenos y el granizo, y yo los dejaré partir. Ya no tendrán que permanecer aquí más tiempo. Moisés respondió, apenas salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor y cesarán los truenos y no caerá más granizo, para que sepas que la tierra pertenece al Señor. Sin embargo, yo sé muy bien que ni tú ni tus servidores temen todavía al Señor Dios. Y vas a ver. Entonces, Ñande Yara o Yapota lleva, Ñande Yara, Doruca Moabima PM, o va a cesar, ¿verdad? Todo eso que está sucediendo. Pero ya y yo sé muy bien que ni tú ni tus servidores temen todavía al Señor Dios. En aquella oportunidad fueron destruidos el lino y la cebada, porque la cebada ya había echado espigas y el lino estaba floreciendo. El trigo y la espelta, en cambio, como son tardíos, escaparon a la destrucción. Entonces, estas palabras, ¿verdad?, del faraón a Moisés y a Aarón son inesperadas, totalmente engañadas, inauguriñantes. Confiesa su pecado, yo confieso, dice, me doy cuenta, confieso, esta vez debo confesar mi pecado. Y reconoce que la justicia está del lado de Yahvé, y decir que Pepe cogina la razón. Como era de esperar de un tirano, ¿verdad?, o sea, del faraón, incluye a todo el pueblo con él en su pecado, aun cuando en el versículo 20 se había mencionado siervos egipcios que temieron a Dios y obraron de acuerdo a su palabra.
pide que oren a Dios para que cese el granizo. Pero esa petición no suena como la primera vez, ¿verdad?, a los oídos de Moisés. Ahora no cree en su sinceridad y se lo dice claramente. La razón de las plagas es que el faraón reconozca, ¿verdad?, el poder de Dios, y por eso pedirá a Yahvé que cese la plaga. Entonces, pealañan de Moisés en esta plaga. Decir justamente el que reconoce, ruego. El Señor tiene razón, el Señor tiene razón. Mientras que yo y mi pueblo estamos equivocados. Yo y mi pueblo. Ahí, en nombre de todos, ¿verdad? Algunos ya dijimos anteriormente que habían reconocido, ¿verdad?, algunos servidores en el versículo 20, servidores del faraón, atemorizados por la palabra del Señor, pusieron bajo techo a sus esclavos y ganado. Pero otros no hicieron caso de esta amenaza y dejaron en el campo a sus esclavos y su ganado, ¿verdad? Entonces están esas dos partes. Mi güero viaja, mi güero viaja. Aquí en esta parte el faraón está hablando en nombre de todos, ¿verdad?, diciendo directamente que yo y mi pueblo estamos equivocados ahí, pero versículo 27. Y rueguen, pide oración, ¿verdad?, al Señor que cese, ¿verdad?, haga cesar los truenos y el granizo. De esta manera, dice, la razón de las plagas es que el faraón reconozca qué es lo que está sucediendo, el poder de Dios. Y por eso pedirá a Yahvé que cese la plaga. Así, de esta manera, se demostrará que el dueño de la tierra no es el faraón, sino Dios. Pero agregará que sabe que no es sincero tampoco en sus palabras. O sea, que ya pues nada, que ni él ni sus siervos temen en verdad a Dios. Los versículos ahí 31, 32 parecen indicar que dado que hay cosechas que se salvaron, todavía tiene el faraón recursos materiales. Tiene recursos materiales a los que recurrir para continuar negando, ahí está el derecho de los israelitas a ser liberados de la esclavitud. Da esa impresión, ¿verdad?, cuando termina. Sin embargo, yo sé muy bien que ni tú ni tus servidores temen todavía al Señor, Moisés. En aquella oportunidad fueron destruidos el lino y la cebada, porque la cebada ya había echado espigas y el lino estaba floreciendo. Sin embargo, el trigo y la espelta, en cambio, ¿verdad?, como son tardíos, escaparon a la destrucción, como dándonos esa posibilidad. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yara ñe. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación ñande yara ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitaí, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares
que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. a su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Mujer virtuosa de corazón sencillo, de sonrisa dulce, fruto del amor, que anunciaba con ternura y alegría, tan piadosa, tan apasionada, testigo y cómplice de Cristo, libre y vencedora en Cristo. A Dios por tan gloriosa mujer paraguaya. El pueblo clama tu intercesión por un Paraguay mejor. Cantemos y demos gracias a Dios.
Ñande Yara Ñe. Nosotros continuamos con nuestro curso bíblico sistemático. Estamos en el capítulo 9 del libro del Éxodo. Estamos hablando sobre las plagas. En este momento estamos hablando sobre las plagas del granizo. Esta ya sería la que nosotros conocemos, ¿verdad? Está desde el capítulo 9, 13 al 35. Al final de esta plaga que va del 33 al 35, que nos dice después que se alejó, dice el faraón, Moisés salió de la ciudad, extendió sus manos al Señor. Extendió sus manos al Señor. ¿Qué hay por ahí? Vaya va. Vaya caña de Moisés, ¿verdad? Hasta como Moisés confianza mía, ya entró ya en confianza con el Señor, ella miema o primiema y cuando imagina, también ya es el signo número 7, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo aquí. Por lo tanto, hoy cuando te imagina Moisés, hay dentro de una estructura casi siempre normalmente, entonces casi siempre se está realizando de la misma manera, con algunos pequeños, ¿verdad?, retoques, pero es importante darnos cuenta que Moisés, sobre todo, ahora tiene ya una confianza plena en el Señor. Es por eso que después nos dice que el Señor, o mejor dicho, Moisés extiende sus manos al Señor. Y allí es que cesan los truenos y el granizo, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando el faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, reincidió en su pecado, endureció su corazón. Lo mismo que sus servidores. El faraón endureció su corazón y no dejó partir a los israelitas como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Y bueno, entonces este final repite, ¿verdad?, la situación de las otras plagas. De la misma manera, una vez detenida la calamidad, o sea, opama, taña de ya que yehine, curiope, va la yapota, ñaña repentima, muy veces pico ñande upecha ya lleva. O allá ñande gani rayo gato, allá ñande gani granizo y nada lleva. Entonces Pepe ya llega esa cosa, no puede ser. Entonces ya llega esa PA. Allá huerovía, venían de Yara, por favor, allá yeruré, ya tupanoi, ya yeruré a Moisés aquí en este caso. El faraón entonces, una vez que pasa esa calamidad, se olvida, ¿verdad?, de sus palabras y vuelve a negar el derecho a la libertad a los israelitas. Nos negamos ante Dios y entonces volvemos a nuestras andanzas. Esta insistencia literaria en mostrar la promesa del faraón y luego su olvido expresa la actitud recurrente de los opresores. Esta es entonces una actitud constante, opeñan de Guanay, o ella cañan de apela entonces el autor sagrado, o ella casea ahí al pueblo, ¿verdad? Que nosotros tenemos una actitud recurrente y ella pueda continuamente, o yo repetía, ñe me pona, entonces ñe endereza la y ñemo atan llegue. Angañe me vaiga tu ope tu yaguerosa porque hay venían de Yara, allá yerureñan de Yara, esa mina, va y con la yehua sheve, va y con peisa, con amba con a yehua sheve, etc. Enseguida, esa es una actitud muy humana, ¿verdad? Esa va el actor sagrado, este actor sagrado, el autor de este libro va estudiando, va conociendo, va mirando, ¿verdad?, toda esta situación. Entonces, el autor así, mire y dice, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Lleva. Y somos recurrentes. Recurrentes se dice, oye, huyan de una vez, oye, huyan de segunda vez, a tercera vez, a pecha ya. A lo que estamos apuntando es lo que pasa con el faraón, ¿verdad? Porque el faraón ya es la séptima vez, séptima plaga de mañana. Hoy llegue es lo mismo. Oye, pues hubo el compromiso, ni muy venían de Yara en donde, y no de llevamos a Beima. Allí esa cuá que somos pecadores, esta vez debo confesar, esta vez sí, esta vez. A ver, otro pico va, entonces la ya puede ya guardar y tener lágrimas de cocodrilo ya, o sea que son lágrimas falsas, picojínara. Esta vez debo confesar mi pecado, el Señor tiene razón, mientras que yo y mi pueblo estamos equivocados. Y allí esa cuá, pico es verdadero. Y parece que no luego, porque dice que Moisés le respondió, apenas salga de la ciudad extenderé mis manos y cesarán, dice, para que sepas que la tierra pertenece. Sin embargo, ahí versículo 30, o sea, que llega y que Moisés mismo no está muy de acuerdo, Moisés mismo no está muy convencido. Sin embargo, yo sé muy bien que ni tú ni tus servidores temen todavía al Señor Dios.
Esta insistencia literaria en mostrar la promesa del faraón y luego su olvido expresa la actitud recurrente yahagüeya de los opresores que no dudan en mentir a fin de preservar sus derechos y privilegios. En el fondo, upea la ñande ya hipotajina lleva. A upea la picueri la yahañaína. Privilegios y sus derechos. Son los dos elementos, los derechos y privilegios. Dado que mienten a esclavos, entienden que no lo están haciendo a nadie que merezca recibir una palabra verdadera. Una palabra verdadera. Mentirle a un esclavo es algo natural, pero desde el punto de vista del narrador se va creando el clima apropiado para presentar la plaga final. Va preparando entonces para presentar la plaga final. Estamos en la 7ª plaga, entonces esto nos tiene que ir preparando, ¿verdad? Para mostrar un poquitito esa fuerza de lo que significa. Entonces, mentirle a un esclavo es algo natural. A un esclavo yo le puedo decir, a Botaullo, que le digo esto, pero después hago otra cosa. Pero, desde el punto de vista, en este caso, del narrador, con esto nosotros estamos creando ese clima, que tiene que ser un clima apropiado para presentar después, al final, esa plaga, ¿verdad? Esa plaga final, que será, ¿verdad?, ya la 10ª cuando nosotros nos encontramos ante esa realidad. Bueno, lo importante es que nosotros de nuevo volvamos a entrar, que volvamos a ver cómo va concluyendo. Pero cuando el faraón vio que la lluvia, el granizo, los truenos habían cesado, reincidió en su pecado y endureció su corazón, lo mismo que sus servidores, Es decir, los servidores pues se dejan guiar también por el patrón, ¿verdad? Entonces, en la medida en que seguimos a alguien, a uno que está al frente, entonces esto nos dice mucho también por una parte, porque cuando somos seguidores de alguien, nosotros estamos mirando absolutamente a quien está delante y nosotros imitamos, copiamos, reproducimos, en este caso al faraón, que es el jefe. Pero al mismo tiempo eso nos llama también a nosotros, ¿verdad?, a reflexionar quiénes somos nosotros, en nuestra libertad, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser. En este caso, que es el faraón, porque aquí lo que hace el faraón es endurecer su corazón y no dejó partir a los israelitas. Esa es la falta de palabra, la falta entonces de responder a lo que él mismo, ¿verdad?, había prometido. O sea, no se responde a sí mismo y yapú. Y miente también, en este caso, a Moisés, ¿verdad? Y miente a Dios en este caso. Y bueno, así entonces estamos concluyendo esta partecita y volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso.
Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. El deseo de todos nosotros es que este templo sea un templo donde a partir de Nuestra Señora del Buen Consejo, ella irradie, infunda el buen consejo a todos aquellos que vengan a este templo. Han concurrido para esta construcción y para el embellecimiento de ella muchas buenas voluntades, muchas personas de todo el país. Estamos muy felices, así como todos los que aquí se encuentran. María nos lleva a Jesús siempre y aquí la invocamos como la Virgen del Buen Consejo. Todos necesitamos de un buen consejo. Un edificio de piedras, pero como sabemos, una vez que se bendice, que se consagra a Dios, se convierte en la casa de Dios. A los 16 días del mes de diciembre del año del Señor de 2018, siendo las 11 de la mañana, se realizó con gran solemnidad y decoro la celebración eucarística, durante la cual Su Excelencia Reverendísima Monseñor Joaquín Hermes Robledo, obispo diocesano de San Lorenzo, con gran alegría para todos, realizó la dedicación de la Iglesia Madre del Buen Consejo, el templo que requiere aún el acabamiento de algunos detalles artísticos, ya se encuentra en dignas condiciones para la celebración de los sagrados misterios.
Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yara Ñe, queridos amigos, estamos entonces como siempre agradeciendo a todas las personas que ya se han inscrito dentro del grupo, dentro del movimiento Ñande Yara Ñe, como miembro oficial de nuestro grupo, y asimismo aquellas personas que se han inscrito también como padrinos. Estos dos elementos son importantes y van de la mano también, porque al tener por una parte padrinos, nosotros entendemos que así podemos llevar adelante todo lo que significa continuar en los medios de comunicación para anunciar la palabra de Dios, para evangelizar a través de los medios de comunicación. Es la fuerza de la palabra de Dios que tiene que entrar al corazón del hombre, es la fuerza de meditar, ¿verdad?, la Biblia misma, entender su mensaje, que nos tiene que llevar después a un cambio. Y ese cambio es justamente poder mirar la necesidad. Ese prójimo que está a nuestro lado. Ese que es pobre imagen de mi Dios. Entonces nosotros nos movemos en esta forma de entender y de comprender la manifestación de Dios para cada uno de nosotros. En la medida en que nosotros entendemos más, en la medida en que nosotros nos comprometemos con la palabra de Dios y con la Biblia, vamos a ser después también personas que queremos hacer algo por los más necesitados, por los niños de la calle, por los indígenas,
por los adolescentes o jóvenes que están en las adicciones, por los ancianos abandonados, en fin. Tenemos un poco de todo y tenemos que acompañarnos y tenemos que ayudarnos en este sentido. Y bueno, vamos ahora entonces a ir comenzando y vamos a dejar, ¿verdad?, como para continuar próximamente esta siguiente plaga que se nos presenta. Estamos entrando en el capítulo 10. El capítulo 10 nos habla de las langostas, ¿verdad? Es el capítulo 10 del 1 al 20, también es una lectura bien larga, es una estructura un poquitito mejor organizada también como la anterior de las langostas. Ahora vemos, o mejor dicho, el del granizo, el de las langostas también. El Señor dijo a Moisés: ve a presentarte delante del faraón, porque yo mismo hice que se endureciera su corazón y el de sus servidores, a fin de realizar estos signos en medio de ellos. A fin de realizar estos signos en medio de ellos. Ate cuñán de Yara, hoy entonces podemos decir aquí que estamos presentando la imagen de un Dios que dirige la historia. La imagen de Dios que está al frente, ¿verdad?, de la misma historia del hombre. Y por eso dice que yo mismo endurecí el corazón de sus servidores a fin de realizar estos signos, ¿verdad?, también en medio de ellos. Así podrás contar, vos le vas a contar a tus hijos y a tus nietos con qué rigor traté a los egipcios y qué signos realicé entre ellos. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor, que yo soy el Señor. Podrás contar a tus hijos y a tus nietos con qué rigor traté a los egipcios y qué signos realicé entre ellos, y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Entonces, cuando estamos hablando de esta plaga, ¿verdad?, cuando estamos hablando sobre las langostas aquí, nosotros nos estamos metiendo en qué cosa, en esta octava plaga, con el número 8. 10 yahuerecojina, ya es a mí entonces este número 8, ¿qué significa? Tiene un desarrollo extenso también como la anterior, ¿verdad? Y muestra una complejidad literaria que la destaca de las precedentes. Cuagato y complicado mi ema entonces. Cuando entonces bebe una parte mucho más compleja que las anteriores plagas. En cierto sentido se le puede considerar un complemento de la anterior, desde el momento en que se presenta como una plaga que destruirá la vegetación que dejó el granizo. El granizo dejó ocurrir algunas cosas, y curiñan de epe o pacueteo, ¿verdad? Que algunas cosas, dice el trigo y la espelta, en cambio, como son tardíos, escaparon, ¿verdad?, de la destrucción, porque con el granizo vino, pero mía neira o sembacuri. Entonces, estos quedaron allí, dejó el granizo, no se destruyeron. Pero más allá de este vínculo también es cierto que tiene autonomía literaria e incorpora nuevos elementos a la narrativa. 3 son importantes. Ya está entonces 3 otros elementos dentro de la complejidad de esta narración que nos quiere hablar a nosotros y que nos quiere decir, ¿verdad? Ciertamente, pero poco de corazones, en qué sentido tenemos que entender una plaga así que se presenta literalmente en una situación concreta y real para la vida del hombre. Primero es la discusión con sus siervos. Discusión, entonces va a meter un elemento de la discusión con sus siervos. No habíamos escuchado nada similar antes, ¿verdad? En esta ocasión los siervos interceden ante el faraón para convencerlo de que deje salir a los israelitas. Doroicua se ve y mamba de vender y pico faraón, ¿viste? Esta es la intercesión un poco también, ¿verdad? Es ese diálogo, dice, ¿y entre quiénes? Y justamente son entre las personas que tampoco están de acuerdo con la actitud del faraón, en este caso, ¿verdad? Y quieren convencerlo. Viste que es la comunidad. Es un elemento, como dice aquí, este elemento muy importante que se está introduciendo dentro de la narrativa. La discusión entre el inferior y el superior. Los siervos, los esclavos que le hablan al faraón y le dicen que no haga más así, porque le está llevando ciertamente a la ruina a todos, ¿verdad? En esta ocasión los siervos interceden ante el faraón para convencerlo de que deje salir a los israelitas. Pero le hablan en imperativo y en un tono evidentemente fuerte.
por momentos parece tratar, ¿verdad?, al faraón como un ignorante, al señalarle que desconoce el estado calamitoso en que está su país. Y asimismo le está narrando, ¿verdad?, en esa parte, le dice, ve a presentarte delante del faraón porque yo mismo hice que se endurezca su corazón y el de sus servidores, también de sus servidores, a fin de realizar estos signos en medio de ellos. Este entonces como una introducción, como diciendo que es Dios el que dirige la historia, ya es allí, así podrás contar a tus hijos, ¿verdad?, y a tus nietos con qué rigor traté a los egipcios y qué signos realicé entre ellos. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, así habla el Señor, el Dios de los hebreos. ¿Hasta cuándo te resistirás a humillarte delante de mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para entregarte, humillarte delante de mí. Deja que mi pueblo salga a rendirme culto. Esta vez se me va a insistir. Y este es el objetivo. Deja a mi pueblo que salga. Deja a mi pueblo que salga. Es el retintín que nosotros encontramos continuamente. Y bueno, así entonces, Ñande Yara Ñe, nos estamos despidiendo por el día de hoy. Les dejamos la bendición del Señor, que les fortalezca, que nosotros no seamos así duros de corazón ni de mente, ¿verdad?, ante el Señor como el faraón. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por